Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes en estas sesiones de webinar o en vivos que estamos haciendo en homenaje a mamá. Estamos invitando a un sinnúmero de mujeres que no son todas, son puntos representativos de lo que puede ser unas historias que inspiren, que motiven, que sirvan de ejemplo o, como les digo siempre, que expresen algo que podamos tomar como referencia y decir, bueno, eso me puede servir a mí o lo puedo aplicar de esta manera y lo podemos retomar. ¿Para qué? Para transformar nuestras vidas. Porque ayer alguien me preguntó y me decía, vos economista, ¿qué estás haciendo con estos homenajes? Y yo me puse a pensar, ok, ¿qué es uno de nuestros propósitos? Es transformar nuestras vidas. ¿Y cómo transformamos nuestras vidas? Mediante los ejemplos. Porque recuerden que las finanzas son el resultado de nuestras acciones y si nosotros no accionamos bien, nuestras finanzas pues como que van a estar un poco deterioradas. Hoy tengo el gusto de tener conmigo a Lucía Morales de Franco. Ya somos aliadas estratégicas de, no de hace años luz, pero sí desde un buen tiempo. Y para mí es un verdadero placer tener a una mujer tan empoderada como ella. Un gusto, Lucía. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Ana. Como vos decís, pues tenemos cierto tiempo ya de hacer cosas en conjunto, pero pues siento como si lo hubiéramos hecho desde hace bastante. Sinceramente, el tiempo vuela y creo pues ha sido una muy buena interacción porque vos me has enseñado muchísimas cosas en la parte de manejo de recursos y creo pues complementamos ahí. Y la idea es eso, ¿verdad? Hacer trabajo colaborativo. Alianzas estratégicas y Alianza el trabajo estratégica. colaborativo. La vez pasada dimos una charla sobre economía colaborativa y le decía, la dimos ¿por qué? Porque somos el mejor ejemplo de cómo Así es. podemos trabajar en equipo y tener resultados. Hoy vamos a hablar de una de las profesiones que tenemos. Yo sé que sos mercadóloga, sos comunicadora social, has sido asesora para muchas empresas y has trabajado con cierto ramo de la tecnología, porque un día de estos te dije, vos que sabes de tecnología y me dijiste, no sé mucho, sé No, así pero de yo lo que te tecnología, dije fue pero aún en el océano de la tecnología sé un poquito, porque es mentira decir que uno sabe todo. Y todos los días aprendemos. Ayer te dije, estoy aprendiendo a utilizar otras herramientas, porque uno nunca deja de aprender. Eso es importante. exactamente. Como dice nuestra amiga en común, Dulce del Año, estamos siempre en modo aprendiz. Y eso Correcto. es bastante importante. Así es. Pero hoy vamos a hablar de otra de las profesiones que nosotros tenemos, que es de ser mamá. ¿Cuántos años tenés de experiencia en ese rubro? Bueno, podría decir que ya este año ya voy cerca de la mayoría de edad. Tengo 18 años y medio. ¿Ya? En octubre tengo 19 años oficialmente de ser mamá. ¿Y cuántas veces has repetido esta experiencia? Dos veces y con una diferencia de 9 años. Así que te puedo decir que tengo experiencia a nivel universitario y también a nivel escolar, diferentes edades, o sea, todo la verdad es que es una aventura en la que vos entras y no sabes qué te vas a encontrar, sinceramente. Pero muy ¿Sentiste que te satisfactoria. cambió la vida? Sí, sí. Realmente hay mucha gente que te dice, cuando estás joven, ¿verdad? Que no tenés hijos todavía. ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo? Entonces, a veces te lo dejan ver como que todo es muy fácil. Sí es muy fácil desde el punto de vista del amor, ¿verdad? Porque el amor de madre es algo que fluye. Entonces, es antinatural más bien encontrar a alguien que no quiera a su hijo. Pero bueno, será que se dan algunos casos. Pero eso sí es natural, fluye y todo. Pero en realidad tener hijos es una responsabilidad. Entonces, a veces, ay, ¿cuántos hijos vas a tener? ¿Y cuánto? Ya, entonces, realmente el tener hijos no solamente es por tenerlos, por traerlos al mundo, sino por formar a una persona y darle los elementos de poderse defender, ¿verdad? De acuerdo también a lo que hemos venido aprendiendo, porque esto es un ciclo y como te digo, a mi mamá le tocó vivir una realidad, a mi abuela le tocó vivir otra realidad y cada una estoy segura que hizo lo que estaba dentro de sus manos, ¿verdad? Para hacer lo mejor posible, que nada es perfecto, ¿no? Pero para eso venimos también al mundo, para aprender y comprender.
Y entonces me ha tocado aprender muchísimas cosas. Tal vez con mi primer hija era muy sobreprotectora, muy nerviosa, y tal vez esas son cosas que yo las heredé también. Pero a lo largo de que van pasando el tiempo y experiencias que he tenido, he aprendido a soltar y guiar, ¿verdad? Porque hasta cierto punto los niños los tenemos que proteger, pero hasta otro cierto punto hay que soltarlos un poco para que ellos también tengan sus propias experiencias, porque es lo que va formando a la persona. Al final los padres lo que hacemos es darles la esencia de que sean personas buenas, que sean personas empáticas, que sean personas colaborativas, que se sepan reinventar o que sepan cómo reaccionar a momentos difíciles. Porque si los estamos protegiendo toda la vida, lo que vamos a crear son personas débiles, personas caprichosas, que creen que todos se lo merecen, personas que no son empáticas con los demás. Entonces, yo creo que es como bien complicado decir, te voy a dar una receta para ser mamá. Es súper complicado. Y lo otro es de que ya cuando ya tenés más de un hijo, te das cuenta que hay caracteres diferentes, no son iguales. Y entonces, esa lucha entre cómo acomodar entre uno y otro es bien complicado, ¿verdad? Es bien complicado. Yo la he venido aprendiendo con el tiempo. Al principio tal vez me desesperaba, pero ahora creo que también he tratado de encontrar mi paz interior para que fluya un poco hacia mi hija. Al comienzo dije que vos era 1, 2, 3. ¿Cómo hiciste para hacer un equilibrio entre la Lucía mercadóloga, la comunicadora social, la tecnológica, la mujer y la mamá? ¿Cómo hiciste para combinar todas esas profesiones? Ok, bueno, cuando tuve mi primera hija era bastante complicado. Trabajaba en ese momento en la prensa. Sí, estaba pequeña mi primera hija. Entonces estaba casi metida full en el trabajo, y entonces yo la miraba bastante poco. Sí tenía como un sentimiento de que no estaba lo suficiente con ella. Después vine evolucionando, ¿verdad? Y estuve ya trabajando en otra empresa que igual era muy demandante. En realidad el trabajo de mercadeo es muy demandante, sobre todo cuando nos toca coordinar eventos y esas cosas. Entonces hay como un sentimiento de culpa hasta cierto punto. Ya después de mi segundo embarazo, he tenido como un poco más flexible algunas cosas. Es más, ahorita la pandemia también me obligó a estar más trabajando o haciendo cosas desde la casa, pero creo que ha sido una oportunidad viéndolo desde el punto de vista de que estoy todo el día con mi hija y viendo, ¿verdad? Cada una cómo se desenvuelve, ellas preguntan cosas, y también tratando de soltarlas en este mundo tecnológico, como vos decís, cómo lo mezclo. Yo trato de ayudarles a ellas a entender cómo la tecnología les puede ayudar, pero sin que se vuelvan dependientes de la tecnología al 100%. Entonces, trato de ayudar en esa experiencia que muchas de esas cosas yo las aprendí por mí misma. Yo, estando en la universidad, tenía un trabajo de medio tiempo y ahí leía libros de Office y esas cosas, y todo lo aprendí a utilizar por mí misma, por mi curiosidad. Entonces, yo no había estado expuesta a las computadoras. Y después, por razones de la vida, fui trabajando en empresas que tenían que ver con tecnología y que me ayudaron muchísimo. Pero lo que es la autocapacitación me ha ayudado a entender tanto en el mercadeo como en la tecnología, la esencia son las mismas, lo que cambian son las herramientas. Entonces, trasladarle eso a ella, por ejemplo, mi hija mayor está estudiando veterinaria, medicina veterinaria, entonces yo sé que ella está concentrada en aprender todos los aspectos importantes de su carrera, pero yo siempre estoy ahí dándole con la gotita. Acordate que hay que conocer de tecnología, cuando vos te gradúes, qué tipo de herramientas van a utilizar los veterinarios, no es que vayas a ser ingeniera, pero entonces ese tipo de cosas. Y con mi hija pequeña me pongo a jugar juegos de armar robots o de programar, y platicamos, y le he comprado estos libros de historias de mujeres. Entonces tratar de abrirles la mente, porque algo que sí tuve yo y que le agradezco muchísimo a mi mamá, a mí me apasionaba leer cuando yo estaba pequeña. Yo tenía mi librero con libros de todo tipo, ¿verdad? La mitología y todo. Y entonces eso me ayudó a desarrollar mi creatividad. Yo soñaba con ser arqueóloga chiquita, desgraciadamente, y me apasiona leer sobre todo ese tipo de cosas, documentales de historia antigua y todo, pero no lo pude lograr. Pero tal vez me hubiera faltado un empujoncito más, o tener acceso a personas que me hubieran ayudado para lograr ese sueño.
pero lo trato de inspirar a mis hijas, tratarles de que ellas luchen, de que se puede lograr. A veces hay que encontrar a las personas adecuadas y tener la disciplina adecuada para poder lograr los sueños que queremos, ¿verdad? Y no pensar de que todos nos lo merecemos, porque no es así. Uno debe trabajar por sus objetivos. Eso es importante dejárselo claro a los hijos, porque cuando los hijos reciben todo, a veces creen que se lo merecen todo y no es así. La vida real no es así. Dijiste muchas cosas como que me hicieron un cortocircuito porque realmente abordaste un tema que no muchos lo habían tocado y es cuando los hijos, uno como madre les quiere dar todo, pero ¿qué pasa cuando vos les das todo? Ellos crecen con esos deseos o con esas ideas, no deseos, con esas ideas de ser omnipotente y es muy especial, así que me hiciste volar mucho la imaginación con eso, porque No, son puntos que así como es. madre nosotros no lo abordamos. Sí. Bueno, y yo te lo digo en mis dos aspectos, porque por ejemplo, mi hija pequeña, yo era sobreprotectora y todo, y ya con la otra, como hay un chiste que a veces anda ahí en las redes que Con dice, la grande, sí, con la dice, primer hijo, cada vez que estornudaba llamas al doctor. Así es, más o menos el chiste es así, ¿verdad? Después en el segundo hijo, solamente que tenga temperatura, no sé qué. El tercer hijo se puede comer tierra, comer esto, comer lo otro y ahí lo deja. Entonces, en realidad, así es. Con el primer hijo uno, o sea, es un nervio, querés andarlo en una cápsula y todo. Pero y ya con la segunda como que yo me he relajado un poco más y el carácter es difícil, ¿verdad? Es más complicado que el de la primera. Pero trato de buscar ese equilibrio, es difícil, hay días que lo tenés, hay días que no lo tenés, y uno quiere decir te doy todo, pero no, a veces empujarlas a que hagan las cosas, y aunque a mí me tocó aprenderlo porque tenía que hacerlo, y si no lo hacía, ni modo, pues mi mamá trabajaba muy duro, mi papá no vivía aquí, y entonces a mí me tocó solita irme a matricular a la universidad, ir a ver el examen, todito eso lo hice sola, y yo se los cuento a ella. Entonces, cuando yo trato de decirles, ustedes tienen que aprender a gestionar sus cosas, no tengan miedo, la gente te puede decir que no, es normal que te equivoques y que cometas errores, pero si no los cometes, no vas a saber cómo avanzar. Yo he cometido cantidad de errores y algunos me pesan muchísimo, pero hay que aprender a desaprender, aprender y ir sobre la marcha, pues, porque la verdad es que el ser humano no es perfecto. Y algo que también trato de remarcarles muchísimo es la empatía. ¿Por qué? Porque es fácil juzgar, es fácil encontrarte gente que te señale, pero vos tenés también que pensar que a veces muchas de esas personas no han sabido tal vez desarrollar su empatía y lo que hacen es señalarlo, el reflejo de lo que ellos tienen. Entonces uno debe, antes de hablar, antes de ponerse a decir cosas, es ponerse en el lugar de los demás. Además, todos tenemos derecho a expresarnos o a hacer cosas, pero la empatía es algo que le falta muchísimo a la sociedad hoy en día. No puedes tener gente unas iguales a otras. Todos somos diferentes, tenemos realidades diferentes y tenemos que buscar cómo adaptarnos de acuerdo a los recursos que tenemos para salir adelante. Yo sé, porque te conozco, que has dejado mucho. Me voy a robar una frase de Victoria, muchas huellas en las personas. Pero en tus hijos, ¿cómo ellos te visualizan? ¿Qué ellos lo que pueden decir cuando dan de referencia a su mamá? ¿Cómo sentís que ellos te ven? Bueno, difícil porque nunca les he hecho la pregunta, pero sí siento yo que, por ejemplo, mi hija cuando se bachilleró, pues se sentía muy orgullosa de su mamá y palabras muy lindas. O sea, en esos momentos escolares que es cuando vos sentís que ellos lo expresan, ¿verdad? Porque tal vez algunos no te lo expresan todos los días. Pues mi hija pequeña sí me dice algunas cosas, ¿verdad? Ay, mamita, qué linda vos haces muchas cosas bonitas, me dice. Porque a veces ahí andamos buscando qué inventar. Antier hicimos una manualidad, ¿verdad? Vení, le digo, vamos a hacer esto. Vos pintás, le digo, yo pego aquí, vos haces allá. Y después ya le encantó y estuvo jugando. Me dice, ay, mamita, qué cosas tan bonitas haces. Entonces, ese era el juego que vi, que estaban sí, en tipo caja. Sí, con una No me caja de acuerdo cómo se reciclaje. llaman.
Bueno, yo le digo No me pinball, acuerdo cómo se llamaba ese juego. pero es como un laberinto, ¿verdad? Entonces, porque ella andaba con esas pelotas y le digo, busquemos qué hacerle. Entonces ya, y también es para desarrollo de la creatividad y habilidades, pues, pero se volvió bonito, ¿no? Otras veces me pongo a cocinar ay, qué rico, ¿vas a cocinar vos? Me encanta cuando vos cocinás. Entonces, son momentitos que uno debe aprender a ver el mensaje que va detrás de todo eso, porque a veces, desgraciadamente, esperamos los momentos duros para poder expresarnos. Pero si nosotros vamos con una canastita recogiendo las cositas del día a día, vos vas a ver que tus hijos tienen miles de formas de expresártelo. Tal vez no directamente, pero sí, por ejemplo, ya mi hija mayor, que tal vez no me va a decir tantas cosas así como la chiquita, pero de pronto me llama cuando tiene algún problema o me quiere contar algo o eso. Entonces, eso para mí es amor, pues, un significado para mí enorme, pues. Entonces, como te digo, cada uno de acuerdo a su edad, de acuerdo a su momento, de acuerdo a su carácter. Así que yo creo que por lo menos estoy dejándoles una huella perdurable a ellas, que sepan pues de que su mamá siempre estuvo ahí y de que por lo menos vean el ejemplo, pues de que yo trato de practicar lo que digo en cuanto a ser empática, a tratar de reinventarme, a estar aprendiendo. Siempre estoy ocupada, si no estoy leyendo, estoy aprendiendo algo, estoy haciendo, pero lo que menos hago es estar sentada sin hacer nada. Entonces, lo que yo les trato también de decir a ella. Sí, pero también sé que te das tus espacios para vos misma y eso es muy bonito porque haces ese equilibrio y eso también es lección y enseñanza, que no siempre es estar trabajo, 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 sino equilibrarlo en Correcto, trabajo, sí. espacio, tiempo para uno, tiempo para ellas y eso es lo Y te bonito. cuento que eso es bien difícil en estos momentos, porque como te comenté, uno de mis últimos trabajos era súper demandante, había momentos en que tenía que estar hasta altas horas de la noche montando algún evento y eso pues la niña me llamaba y entonces uno se siente como culpable, ¿me entiendes? Y entonces yo decía, ¿hasta dónde llega la frontera? La frontera entre el trabajo y esto, y más en estos momentos que si yo me pongo en el papel de muchas madres que están en oficinas y que tienen ahora que llevar el trabajo a su casa. Entonces, ¿cómo manejar ese momento? Porque estás invadiéndole el espacio a tu hijo, a tu familia. Entonces, hay que hacer ciertas marcas, ¿verdad? O yo te comento a veces, me desconecto, me voy a desconectar de tal momento a tal momento porque necesito espacio para mí y para mi familia. Entonces, es importante enseñar eso también, que no tenemos que estar en el mundo virtual perennemente. Sí, porque ahorita un ejemplo, tanto vos y yo tenemos trabajos independientes que al final de cuentas nos administramos dependiendo de nuestro tiempo, pero hay gente que tiene que entregar, está obligada y está con tiempo y los niños están ahí, miran a su mamá y le dicen, mamá, mamá, y decirle no, no puedo, no, no puedo, ¿cómo se va sintiendo ese niño con ese no puedo? Se siente rechazado aunque vos no lo estés rechazando. Así es. Ahí sería como lo que yo puedo recomendar, ¿verdad? Porque como vos decís, hay personas que están obligadas a un horario a entregar algo, pero es poder hablar con ellos y decirle, mira, mamá tiene que entregar unas cosas, después vamos a jugar, después vamos, claro, entre niños más pequeños es más complicado, porque también en cierto momento él te puede ver todo el día pegado en la máquina y después dice, ah, pues es bueno estar pegado en la máquina porque mi mamá lo hace. Entonces el niño lo que va a hacer es hacer lo mismo que vos estás haciendo, pero sin entenderlo. Entonces, por eso ahí es bueno hablar con los hijos en ese aspecto. Yo siempre trato de poder platicar y decirle, mira, ahorita estoy haciendo un video. Por ejemplo, ayer estaba editando un video y mi hija, vamos a jugar. No, vení. Entonces la senté y le di uno de los audífonos y miremos. Entonces estaba riendo porque cada vez que yo editaba sonaba la gente como hablando rápido. Entonces ahí estuvo conmigo un rato, pero vio que lo que yo estaba haciendo. Entonces, en ciertos momentos, bueno que los hijos, como sale a veces en las películas, que en la escuela, el día de las profesiones, llegan los papás a hablar de qué hablan. Entonces, como hacer ese juego a veces con los hijos, siempre y cuando te lo permita tu trabajo, es bueno. Sí. Una de las recomendaciones que te hubiera gustado recibir antes de ser mamá y que puedas también dar ahora que ya sos mamá a las que aún no lo son o están en su proceso inicial? Pues no sé, fíjate, puede ser que no todos los hijos son iguales.
Tal vez uno, es que uno idealiza. Yo idealizaba tanto cuando estaba, pues y eso, bueno, yo tuve a mi primera hija a los 27 años, pues tampoco estaba tan chavala. Tuve pues en esa parte pues el aspecto que me planifiqué de que yo quería terminar mi carrera, esto, lo otro, y tener a mi hija. Pero uno viene idealizando eso porque son las cosas que te transmite la sociedad en ese momento, de que qué bonito tener a tu hijo, qué bonito un bebé, qué bonito esto, pero el problema es que el bebé crece, entonces nadie te prepara para eso. No hay un manual, como dicen, los hijos vienen sin manual, entonces vamos aprendiendo en el camino. Entonces, tal vez como una guía respecto a que, porque todo el mundo te decía, ¿cómo vas a cuidar al bebé? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer lo otro? Pero no te hablan del aspecto global, ¿verdad? Cada hijo es diferente, cada hijo, tenés que prepararte, ¿verdad? Porque ahora no solo podés pensar en vos, tenés que pensar en tus hijos también. Entonces, esas conversaciones creo que hace muchos años era difícil en tenerlas por la misma forma en que fueron criadas nuestras madres y nuestras abuelas. Y creo que ahora se da más ese tipo de conversaciones abiertas y sinceras, porque a veces también uno debe de ver lo bueno y ver lo malo. Ya. Entonces, y las dos cosas a podérselas explicar a sus hijos. Ahora la pregunta que me han hecho, no mala cara, pero sí han tomado respirado profundo cada vez que la hago, es Ay. ¿cómo visualizas a tus hijos ya mayores? Bueno, creo que mi hija mayor tiene bien definidas sus metas, ¿verdad? Espero que vaya sobre eso. Yo la veo a ella como una doctora, ¿verdad?, veterinaria, y si es posible especializarse en alguna rama, porque eso es algo que ella desde pequeña lo dijo, ¿sabes? Yo le decía, no sé si en realidad te gusta eso, sí, sí, sí. Y ya cuando le hicieron su test en el colegio y todo, y eso, bueno, pues entonces te vamos a apoyar 100% tus padres, y eso hemos hecho. Entonces, que ella sienta el respaldo en cuanto a que ella puede hacer las cosas, aunque no haya nadie en la familia que sea eso, porque yo ya, a veces le escucho sus exposiciones y a veces no entiendo nada, pero bueno, yo le escucho y le doy mi retroalimentación de acuerdo a la parte de exposición, no a la parte científica, porque he aprendido algunas cosas con ella. Entonces sí la veo que ella siga sobre eso. Mi hija pequeña todavía está, sé que le va a gustar la tecnología muchísimo, pero también le gustan otras cosas, entonces ella está como en una fase como que no, yo la trato de impulsar a que haga lo que ella, que haga, o sea, que siga lo que ella quiere, lo que a ella le gusta hacer. Por eso la estoy tratando de exponer a muchísimas historias de mujeres de otros países, mujeres también latinas. Hace poquito compartí la historia de una costarricense que ahora ella tiene 20 años ya de trabajar en la NASA, y de que ella le dijo a su mamá pequeña que ella quería. Cuando ella miró la transmisión del hombre que llegó al espacio, ella le dijo a su mamá que ella quería ir al espacio, ¿no? Entonces, y ellos eran de muy escasos recursos, y es más, ella vio esa transmisión en el televisor de un vecino porque ellos no tenían televisor. Entonces, pero la mamá, ¿qué fue lo que le dijo? La mamá le pudo haber dicho, ay, no, hijita, si aquí estamos bien pobres, no, ni pensé eso. No, la mamá le dijo, tienes que trabajar muy duro para lograr esas metas, vos podés hacerlo. Entonces, esas cosas, esa científica dice que esas palabras de su madre en esos momentos la ayudaron a trabajar por sus sueños. Y es lo que yo creo. Limitantes económicas, limitantes de pandemias como esto, o lo que nos pasó en el 2018, siempre van a haber, nunca va a haber el momento perfecto. Y eso es algo que yo también lo aprendí, y lo aprendí a golpes. ¿Por qué? Porque yo a veces decía, ay, cuando ya me gradúe, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y nunca llega el momento con todas las variables como vos querés. Tenés más bien que buscar cómo sortear lo que te presenta la vida. Y entonces eso es lo que yo trato, o sea, de inculcarles a ellas, y que ellas vayan aprendiendo. O sea, mi hija mayor pues ya lleva un camino, espero que siga ahí. Si decide cambiarlo, espero que sea de acuerdo a algún sueño que ella tiene, ¿verdad? Pero lo importante es que ella se lleve a ella misma, y que sea fuerte, que sea resiliente, es lo más importante, porque uno no sabe si el día de mañana las cosas van a seguir mal o van a seguir bien. Algo muy claro que tenemos ahorita es que el mundo no va a ser el mismo, muchas cosas están cambiando, entonces para esa nueva realidad nadie está entrenado. Entonces lo mejor es desarrollar la empatía, la resiliencia, el autoaprendizaje,
¿verdad? Y aprender a valorar a las personas que te dan su mano y el apoyo, el trabajo colaborativo. Entonces, sobre eso yo quisiera que las bases de mi hija estuvieran cimentadas, ¿verdad? El conocimiento se puede ir adquiriendo, pero ¿de qué sirve que ellas sean las mejores en clase, que saquen los últimos títulos si no son personas empáticas, si no son personas colaborativas y si son egoístas? No sirve de nada. Entonces, las bases para un buen profesional son la parte de la inteligencia emocional. Entonces, eso es lo que yo quiero que mis hijas tengan bien desarrollado. Me vas a hacer que tenga uno de esos cierres que diga, bueno, ese es el análisis y el manejo de los recursos, el económico, el operativo y el emocional. Sí. Ya viste, me estás haciendo caer. Mira, y te voy a decir algo, a mí me decían pequeña, porque yo siempre he sido demasiado emocional. Es más, era súper llorona. Me decía cualquier cosa y me ponía a llorar. Entonces, y crecí pensando que eso era malo. Y no es malo. Claro, uno tiene que aprenderse a controlar para no llorar por todo. Y todavía de repente ahí soy medio emocional, ¿verdad? Hay cosas que me afectan. Pero no, es bueno ser emocional. ¿Sabes por qué? Porque te ayuda a entender a los demás. Ya. Entonces, ser muy frío no está bien. Y lo dicen ahorita grandes líderes europeas. Yo no sé si es la de Alemania o no me acuerdo. Pero una de ellas dijo, ¿cómo podemos dirigir un país si no tenemos empatía, si no somos emocionales? En realidad, por eso es que han habido tantos problemas en el mundo, porque hay personas demasiado frías. Entonces, yo crecí pensando que eso era malo, ser emotivo. Y ahora no, ahora yo digo, es bueno, porque me ha ayudado a ser la persona que soy, a no regresar los ataques de la misma forma en que los recibo, ¿ya? Y eso es lo que marca la diferencia en las personas. Y eso es lo que yo quiero que... Pero te diré algo. Cuando las personas son frías, no, eso es una emoción. Aunque la gente, yo he escuchado gente que te dice, ay, que yo no soy emocional, yo soy bien frío, pero esa es la indiferencia es una emoción, por ahí partamos. La ira es una emoción. ¿Qué es lo que pasa? Que como no la pudiste gestionar, te fuiste al otro extremo. Te fuiste a una parte de indiferencia, de intolerancia, de frialdad, o como estuve escuchando un día de estos que les compartí a ustedes en el grupo que tenemos de finanzas, que qué es lo que pasa cuando las personas se sienten, no fue en el grupo que tenemos nosotros, perdón, ¿qué pasa cuando las personas no se sienten, no pueden tolerar algo? Empiezan a echarle la culpa a otras personas o dicen, mira, el vecino echó tierra, el vecino echó basura. Entonces, de cierta manera, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros mismos no podemos asumir nuestra responsabilidad y buscamos en quién echarle la responsabilidad, no porque la otra persona no la tenga, obviamente sí la puede tener, pero también tenemos que vernos hacia adentro, visualizarnos hacia adentro y medir el grado de responsabilidad que nosotros también podemos tener sobre un hecho. Y ahí es donde radica lo importante. No, y lo otro es aprender a soltar. O sea, ¿de qué sirve que vengas arrastrando todas esas cosas en tu vida y no te deja vivir en paz? Entonces, aprender a gestionar eso es muy difícil, pero tenés que vivir y tenés que salir adelante. Las personas que ya no están a tu lado, por algo será, el destino sabe quién pone a tu lado y quién no. Y seguir adelante, siempre seguir adelante, es lo más importante. A veces vamos a tener a las personas que amamos cerca, otras veces no. Entonces, lo importante es tener uno la seguridad en sí mismo y saber que nada es para siempre, las cosas buenas pasan y las cosas malas pasan. Entonces hay que aprender a vivir los momentos porque esos momentos nos llenan de energía, ¿verdad? Yo como te comenté que yo perdí a mi papá ya va a cumplir 2 años y no lo pude ver, tenía muchos años sin verlo. Y como pude haber tenido muchas cosas que decirle, yo a mi papá lo quise mucho, lo traté de entender desde una forma empática todo lo que pasó en la vida y me duele muchísimo no haber podido verlo antes de su fallecimiento. Pero, ¿qué es lo que hago? Pues no puedo seguirme lamentando, sigo adelante, yo sé que eso es lo que él también hubiera hecho y tengo los recuerdos positivos que pudo haber tenido de él y ya. Entonces es lo que yo trato de decirle a mi hija. Yo a veces les digo, miren, cuando yo me muera, solo se van a acordar de lo que yo les decía. Entonces,
aprovechemos las cosas y veamos cómo salimos adelante. Entonces ella, ay, no, mamá, no sé qué. Pero sí es verdad, hay que decirlo. Sí. Es que hay que ver las cosas desde todas las perspectivas, no es necesariamente ser negativo, sino simplemente ser realista, porque si nosotros no somos realistas, no vamos a ver todos los escenarios y después no vamos a saber cómo reaccionar ante los escenarios. Así que la preparación de los hijos es bien importante. Y sí. ya para cerrar, te cuento que... Ajá, ajá. No, y te iba a decir que no, y que, o sea, no hay una receta, solo para resumirte, no hay una receta, todo vamos sobre la marcha, los hijos, aunque vayan creciendo, siempre van a buscar tu guía en algún momento, entonces lo único que yo puedo decir es, tratemos de ser sinceros y platicar con ellos, aprender a platicar con ellos, porque eso nos hace falta mucho, a mí me hizo mucha falta platicar, tal vez si hubiera tenido la oportunidad pequeña de platicar más con mis padres, pero pues no, pues hubieron muchas cosas en el camino y no, pues al final aprendí a valerme, a entenderme a mí misma y salir adelante y trato de platicar con mi hija en ciertos aspectos, de que ellas sepan, pues, si me quieren decir las cosas, ok, si no, pues les doy mi consejo. Pero para mí, que un hijo se acerque a pedirte su consejo y eso es importantísimo para un padre en estos tiempos, porque no todos los hijos lo hacen. Entonces ahí pues yo creo que por lo menos me siento muy bendecida. Ok, perfecto, muchas gracias, Lucía. Nos han estado viendo varias personas, lo que pasa es que como lo tengo acá en la máquina, solo alcanzo a ver a Lidia, que nos dejó saludos, y al señor de Fájate, que con él vamos a hacer vamos a empezar un proyecto de webinar en junio. Señor, excelente. de esas personas que te hacen parir ideas. Yo los vi ellos cuando estaban, creo, en el centro comercial y yo creo que compré algunas muy buena calidad de sus productos. Sí, yo todavía la cartera que ando, la billetera que ando es de ellos. Sí, excelente. Sí, muy buena calidad, buena referencia que me dieron, igual que otros estimados que tienen artículos similares. Bueno, y ya para cerrar, también tenemos a Buenas Vibras Coffee, que nos ha apoyado en este proceso, en este proyecto. Así que divino. Mi café preferido es el Inspiration. Ya, ese es el que me inspira todos los días, mi cafecito de Buenas Vibras. Aquí el comercial. Que el café se toma sin azúcar, ¿oíste? No, sorry, sí. Eso no he podido hacerlo. Solo cuando voy ahí me lo tomo sin azúcar. Sí, les cuento una historia. Estábamos sentada Gabriela, que es la dueña de Buenas Vibras, Lucía y yo, y entonces las dos nos estamos riendo porque sirven el café, pero no manda a traer azúcar. Y Lucía, tranquila, agarra el primer sorbo. Sí. Abrió los ojos. Es que le digo, disculpame, pero el café se toma sin azúcar. Sí, entonces, cuando llego ahí, me lo tomo sin azúcar, pero en mi casa, pero ahora sí le echo menos azúcar, eso sí. Antes le echaba más. Ahí voy. Le estás reduciendo. Sí. Sí, porque nos estábamos riendo, es que ese día te agarramos de impresión y vos sabes que ella toma del más fuerte, ella lo toma bien fuerte. Sí, bien intensa, la palabra es intenso. Sí. Entonces, sí, pero que te guste el Inspiration es, bueno, es el que tiene el sabor, el sabor natural, así que... Sí, bueno, y ese fue mi hija la que lo seleccionó. El día que fuimos a la cata que hubo ahí en el Centro de Innovación, sí. Y que estuvo mi hija conmigo y entonces ella le gustó, después yo lo probé y bueno, sí, está bien, entonces ya nos quedamos comprando ese porque es el que nos gusta más aquí en la casa. Sí, no, yo te tomo el balance, me gusta el equilibrio. Además, que ahí es otra cosa que te quería comentar, a los hijos, vos has visto que yo por lo menos trato, mientras las cosas estaban pues normales, en el aspecto que todos salíamos, yo llevaba a mi hija a las charlas. Entonces, cuando puedo, pues tal vez a mi hija mayor, por cuestiones de clases, no me podía acompañar a todas, pero me acompañó a esa cata y me acompañó a otras.
pero la pequeña me acompaña más. Estuvimos en varias drupaleadas o otras exposiciones de la REN y cosas así, porque creo que es importante. Y fíjate que sí, o sea, y ella me dice, mamá, yo voy a ir, yo quiero ir, me dice, me voy a portar bien, me dice, y se ha portado bien. Es más, en uno de Mistle, de Comunica tus Ideas, yo le pregunté a Mistle, ¿puedo llevar a mi hija? Es que no tengo con quién dejarla. Entonces me dice, sí, traerla. Y la verdad después me dice, ve, me dice, tu hija se portó súper bien. Normalmente nunca pensé, me dice, que alguien fuera a traer a su hijo, pues, porque tiene 9 años. Pero ella estuvo bien atenta y yo siempre le pregunto qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y ella me da su opinión. Y yo creo que esas cosas también no hay que ser que esto es estrictamente solo para adultos, como te decían antes, aquí no pueden venir los niños. No, hay cosas que es importante, aunque el niño no le entienda, pero él mira la dinámica de que las personas pasan a hablar, que las personas preguntan, y eso les ayuda muchísimo a ellos. Sí, no, Sarita es bien comprensiva y aprensiva a ese tipo de eventos. Ha estado conmigo, ha estado en mis 2 eventos de la Drupaleada y ha estado súper tranquila. Sí. Hasta me pone bastante atención en lo que yo hago. Sí. No, ella sabe, hoy va a hablar la Ana María. ¿Ves? Sí. Entonces, sí, ha sido un gusto, Lucía, estar con vos en Igualmente, gracias. Sí, realmente han sido muy valiosos tus aportes, así como el de las otras ponentes, porque yo les digo, yo lo sirvo todo en la mesa y al final de cuentas saco una inspiración de cada uno. Y como lástima que vamos a hacer solo 10 o 11 ponencias, las vamos a hacer del 20 al 30, o el 30 vamos a cerrar con un corte de video de cada una de ustedes, pero para mí ha sido súper enriquecedor, así que no creas que uno... Sí, no, y te felicito porque pero... es una iniciativa muy buena. Sí, yo sé que al final la economía tiene mucho que ver con las emociones, el manejo de las finanzas. Entonces eso lo he aprendido mucho con vos porque yo lo miraba algo totalmente separado, sinceramente. Sí. Pero te felicito. Te hago la pregunta, ¿por qué compra uno? Por emociones. Así es. Sí. Por emociones. Sí, no es neuromarketing, no me estoy metiendo en tu área. No, y neuromarketing es otra área. Yo no sé mucho de neuromarketing, ¿verdad? Yo manejo más marketing, pero sí. Pero también el marketing lo que maneja son las emociones. Exacto. O sea, se enfoca en eso. Y el dinero se maneja por ello. Somos personas emocionales. Muchísimas gracias, Ana. Fue un placer y estamos pues siempre aquí para apoyarte. Ok, perfecto. Gracias. Estamos en contacto. Ok, bye. Bye.